Buenos días, queridos hermanos en Cristo. Estamos hoy para ver el Catecismo Mayor prescrito por San Pío X el 15 de julio de 1905. Este catecismo está dividido en 5 partes. Hay una lección preliminar y hoy vamos a comenzar con la primera parte y también la lección preliminar, que van del artículo 1 al artículo 80. Vamos a comenzar entonces leyendo este catecismo, donde dice: de las doctrinas cristianas y de sus partes principales, lección preliminar. Primer artículo: ¿sois cristiano? Sí, Señor, soy cristiano por la gracia de Dios. ¿Por qué decís por la gracia de Dios? Digo por la gracia de Dios porque el ser cristiano es un don enteramente gratuito de Dios nuestro Señor, que no hemos podido merecer. Es decir, que aquel que se llama cristiano lo es cristiano porque recibió un don gratuito de Dios. No es porque él decidió ser cristiano, sino por la gracia de Dios que vino de más arriba. ¿Quién es verdadero cristiano? Verdadero cristiano es el que está bautizado, cree y profesa la doctrina cristiana y obedece a los legítimos pastores de la Iglesia. ¿Qué es la doctrina cristiana? La doctrina cristiana es la doctrina que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo para mostrarnos el camino de la salvación. ¿Es necesario aprender la doctrina enseñada por Jesucristo, es decir, la doctrina cristiana? Es necesario aprender la doctrina enseñada por Jesucristo y faltan gravemente los que descuidan aprenderla. Es decir, que todo cristiano está obligado a aprender la doctrina cristiana. ¿Tienen los padres y los amos obligación de mandar a sus hijos y dependientes al catecismo? Los padres y los amos tienen obligación de procurar que sus hijos y dependientes aprendan la doctrina cristiana e incurren en culpa delante de Dios si descuidan esta obligación. Es decir, como padres, nosotros estamos obligados a que nuestros hijos conozcan la doctrina cristiana. ¿De qué hemos de recibir y aprender la doctrina cristiana? La doctrina cristiana la hemos de recibir y aprender de la Santa Iglesia Católica. ¿Cómo estamos ciertos de que la doctrina cristiana que recibimos de la Santa Iglesia es realmente verdadera? Estamos ciertos que la doctrina cristiana que recibimos de la Iglesia Católica es realmente verdadera porque Jesucristo, divino autor de esta doctrina, la confió por medio de sus apóstoles a la Iglesia fundada por él, a la cual constituyó maestra infalible de todos los hombres y prometió su divina asistencia hasta el fin del mundo. 9. ¿Hay otras pruebas de la verdad de la doctrina cristiana? La verdad de la doctrina cristiana se muestra además por la santidad eminente de tantos que la profesaron y profesan, por la heroica fortaleza de los mártires, por su rápida y admirable propagación en el mundo y por su completa conservación por espacio de tantos siglos de varias y continuas luchas. ¿Cuántas y cuáles son las partes principales y más necesarias de la doctrina cristiana? Las partes principales y más necesarias de la doctrina cristiana son 4: el credo, el Padre Nuestro, mandamientos y sacramentos. ¿Qué nos enseña el credo? El credo nos enseña los principales artículos de nuestra fe. ¿Qué nos enseña el Padre Nuestro? El Padre Nuestro nos enseña todo lo que hemos de esperar de Dios y todo lo que hemos de pedirle. ¿Qué nos enseñan los mandamientos? Los mandamientos nos enseñan todo lo que hemos de hacer para agradar a Dios, que se resume en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como nosotros mismos,
por amor de Dios. Esto es muy importante lo que dice el catecismo. Debemos amar al prójimo como a nosotros mismos por amor de Dios. ¿Qué nos enseña la doctrina de los sacramentos? La doctrina de los sacramentos nos enseña la naturaleza y buen uso de los medios instituidos por Jesucristo para perdonarnos los pecados, comunicarnos su gracia e infundir y acrecentar en nosotros las virtudes de la fe, de la esperanza y de la caridad. Primera parte del símbolo de los apóstoles, llamado vulgarmente el credo. Capítulo 1 del credo en general. Artículo 15. ¿Cuál es la primera parte de la doctrina cristiana? La primera parte de la doctrina cristiana es el símbolo de los apóstoles, llamado vulgarmente el credo. ¿Por qué llamáis al credo símbolo de los apóstoles? Llamo símbolo de los apóstoles al credo porque es un compendio de las verdades de la fe enseñadas por los apóstoles. Compendio es sinónimo de resumen, es decir, que el credo es un resumen de las verdades de fe enseñadas por los apóstoles. ¿Cuántos son los artículos del credo? Los artículos del credo son 12. Decidlo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre, desde el día de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la resurrección de los muertos y por último, la vida eterna. Amén. ¿Qué quiere decir la palabra creo? La palabra creo quiere decir tengo por certísimo todo lo que en estos 12 artículos se contiene y lo creo con más firmeza que si lo viera con mis ojos, porque Dios, que ni puede engañarse ni engañarnos, lo ha revelado a la Santa Iglesia Católica y por medio de ella nos la reveló también a nosotros. Artículo 20. ¿Qué contienen los artículos del credo? Los artículos del credo contienen todo lo que principalmente hemos de creer acerca de Dios, de Jesucristo y de la Iglesia. ¿Es muy bueno rezar a menudo el credo? Es provechosísimo rezar a menudo el credo para grabar más y más en nuestro corazón las verdades de nuestra fe. Capítulo 2 del primer artículo del símbolo de Dios Padre y de la creación. Artículo 22. ¿Qué nos enseña el primer artículo? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. El primer artículo del credo nos enseña que hay un solo Dios, que es todopoderoso, que creó el cielo y la tierra y todo lo que en el cielo y en la tierra se contiene. ¿Cómo sabemos que hay Dios? Sabemos que hay Dios porque la razón lo demuestra y la fe lo confirma. ¿Por qué se dice que Dios es Padre? Se dice que Dios es Padre primero porque es Padre, por naturaleza, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es el Hijo engendrado por Él. Segundo, porque Dios es Padre de todos los hombres que Él ha creado, conserva y gobierna. Y tercero, porque finalmente es Padre por gracia de todos los buenos cristianos, que por eso se llaman Hijo de Dios adoptivos. ¿Por qué el Padre es la primera persona de la Santísima Trinidad? El Padre es la primera persona de la Santísima Trinidad porque no procede de otra persona, sino que es el principio de las otras dos personas, que son el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir todopoderoso? Todopoderoso quiere decir que Dios puede hacer todo cuanto quiere. Dios no puede pecar ni morir. ¿Cómo pues se dice que todo lo puede? Se dice que Dios todo lo puede, aunque no pueda pecar ni morir, porque el pecar o morir no es efecto de potencia, sino de flaqueza, lo cual no puede hallarse en Dios, que es perfectísimo. Es decir, que el morir y el pecar es una debilidad. Dios Todopoderoso no podemos decir que peque
o que muera, porque sería una debilidad en Dios Todopoderoso. ¿Qué quiere decir creador del cielo y de la tierra? Crear es hacer algo de la nada. Por eso se dice creador del cielo y de la tierra, porque hizo de nada el cielo y la tierra y cuanto en el cielo y en la tierra se contiene. Eso es un creador, eso es un Dios creador. Nosotros podemos crear cosas acá en la tierra, pero siempre cuando nosotros creamos tomamos algo de lo que ya ha hecho. No creamos de la nada como Dios lo hace. Es decir, que el creador por defecto, el creador sumo, es Dios. Nosotros en realidad lo que hacemos es organizar las cosas que ya están hechas, pero no, en ninguna manera nosotros somos creadores, porque de la nada no sacamos nada. Es decir, que el único que sacó algo de la nada fue Dios. ¿Fue creado el mundo por el Padre solamente? El mundo fue creado igualmente por las tres divinas personas, porque todo cuanto hace una persona respecto a la criatura lo hacen con el mismo acto las otras dos. ¿Por qué pues la creación se atribuye particularmente al Padre? La creación se atribuye particularmente al Padre porque es efecto de la divina omnipotencia, la cual se atribuye especialmente al Padre, como la sabiduría se atribuye al Hijo y la bondad al Espíritu Santo, aunque las tres divinas personas tienen la misma omnipotencia, sabiduría y bondad. Artículo 31. ¿Tiene Dios cuidado del mundo y de todas las cosas que ha creado? Sí, Señor. Dios tiene cuidado del mundo y de todas las cosas que ha creado. Las conserva y gobierna con su infinita bondad y sabiduría, y nada sucede acá abajo sin que Dios lo quiera o permita. ¿Por qué decís que nada sucede sin que Dios lo quiera o lo permita? Digo que nada sucede sin que Dios lo quiera o lo permita porque hay cosas que Dios quiere y manda y otras cosas que no las impide, como es el pecado. ¿Por qué Dios no impide el pecado? Dios no impide el pecado porque aún del abuso que el hombre hace de la libertad que Él le dio, sabe sacar bien y hace que brille más y más su misericordia o su justicia. Y también tiene que ver con la libertad del hombre. Si Dios quita de hacer algo el hombre, le está sacando también su libertad. Segundo, de los ángeles. ¿Cuáles son las criaturas más nobles que Dios ha creado? Las criaturas más nobles creadas por Dios son los ángeles. ¿Quiénes son los ángeles? Los ángeles son criaturas inteligentes y puramente espirituales. ¿Para qué fin creó Dios a los ángeles? Dios creó a los ángeles para que le honren y le sirvan y para hacerlos eternamente bienaventurados. ¿Qué forma o figura tienen los ángeles? Los ángeles no tienen forma ni figura alguna sensible, porque son puros espíritus, que subsisten sin necesidad de estar unidos a cuerpo alguno. Esto está diciendo que los ángeles no tienen forma. Eso no quiere decir que a veces los ángeles aparecen de cierta forma a los hombres para que nosotros los podamos ver o percibir, pero eso no quiere decir que los ángeles tengan cuerpo. ¿Por qué pues se representan los ángeles con formas sensibles? Los ángeles se representan con formas sensibles, primero para ayudar a nuestra imaginación, segundo porque así han aparecido muchas veces a los hombres, como leemos en las Santas Escrituras. ¿Permanecieron fieles a Dios todos los ángeles? No, Señor, no permanecieron fieles a Dios todos los ángeles. Antes, muchos de ellos, por soberbia, pretendieron ser iguales a Él e independientes, y por este pecado fueron desterrados para siempre del paraíso y condenados al infierno. ¿Cómo se llaman a los ángeles desterrados para siempre del paraíso y condenados al infierno? Los ángeles desterrados para siempre del paraíso y condenados al infierno se llaman demonios, y su caudillo se llama Lucifer o Satanás, como vemos en el capítulo del Apocalipsis, en el capítulo 12 del Apocalipsis, esa lucha entre los ángeles buenos y los ángeles desterrados. ¿Pueden los demonios hacernos algún mal? Sí, Señor, los demonios pueden hacernos mucho mal en el alma y en el cuerpo, si Dios le da licencia, mayormente tentándonos a pecar. Es decir, que por default los ángeles nos tientan, los demonios nos tientan, pero a veces Dios permite que percibamos algo más como castigos corporales o posesiones demoníacas y esas cosas
que a veces nosotros le damos la entrada a los demonios con nuestro comportamiento. ¿Por qué nos tientan? Es decir, los demonios. Los demonios nos tientan por la envidia que nos tienen, la cual les hace desear nuestra eterna condenación por odio a Dios, cuya imagen resplandece en nosotros. Porque nosotros somos imagen de Dios y es por eso que los demonios nos quieren destruir, porque odian a Dios y odian todo lo que Dios ha creado y nosotros estamos dentro de la creación de Dios. ¿Por qué permite Dios las tentaciones? Dios permite las tentaciones para que, venciéndolas con su gracia, ejercitemos las virtudes y adquiramos merecimiento para el cielo. Es decir, somos tentados y nosotros con la gracia de Dios podemos vencer esas tentaciones y así ganarnos el cielo. ¿Cómo se vencen las tentaciones? Las tentaciones se vencen con la vigilia, la oración y la mortificación cristiana. Esto último, la mortificación cristiana, es algo que en nuestro catolicismo se va perdiendo cada vez más. A nosotros no nos gusta mortificarnos. ¿Cómo se llaman los ángeles que permanecieron fieles a Dios? Los ángeles que permanecieron fieles a Dios se llaman ángeles buenos, espíritus celestiales o simplemente ángeles. ¿Qué fue de los ángeles que permanecieron fieles a Dios? Los ángeles que permanecieron fieles a Dios fueron confirmados en gracia, gozan para siempre de la vista de Dios, le aman, le bendicen y le alaban eternamente. ¿Sírvese Dios de los ángeles como de ministros suyos? Sí, Señor, Dios se sirve de los ángeles como de ministros suyos, en especial a muchos de ellos hace custodios y protectores nuestros. ¿Hemos de tener particular devoción al ángel de nuestra guarda? Sí, Señor, hemos de tener particular al ángel de nuestra guarda, honrarle, implorar su socorro, seguir sus inspiraciones y ser agradecidos a su continua asistencia. Tercero, del hombre. ¿Cuál es la criatura más noble que Dios ha puesto sobre la tierra? La criatura más noble que Dios ha puesto sobre la tierra es el hombre. ¿Qué es el hombre? El hombre es una criatura racional compuesta de alma y cuerpo. ¿Qué es el alma? El alma es la parte más noble del hombre, porque es sustancia espiritual dotada de entendimiento y voluntad, capaz de conocer a Dios y de poseerle eternamente. ¿Puede verse y tocarse el alma humana? El alma humana no puede verse ni tocarse porque es espíritu. ¿Muere con el cuerpo el alma humana? El alma humana no muere jamás. La fe y la misma razón prueban que es inmortal. Es decir, que nuestra alma es inmortal. ¿Es libre el hombre en sus acciones? Sí, Señor. El hombre es libre en sus acciones y todos nosotros sentimos dentro de nosotros mismos que podemos hacer una cosa o no hacerla, o hacerlo una vez de otra. Explicadme con un ejemplo la libertad humana. Al decir yo voluntariamente una mentira, pienso que podía no decirla y callar, y que podía asimismo hablar de otro modo diciendo la verdad. ¿Por qué se dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios? Se dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios porque el alma humana es espiritual y racional, libre en su obrar, capaz de conocer y amar a Dios y gozarlo eternamente. Perfecciones que son un reflejo de la infinita grandeza del Señor. Numeral 57. ¿En qué estado puso Dios a nuestros primeros padres, Adán y Eva? Dios puso a Adán y Eva en el estado de inocencia y gracia, mas presto cayeron de él por el pecado. ¿Dio el Señor otros dones a nuestros primeros padres, además de la inocencia y de la gracia santificante? Además de la inocencia y de la gracia santificante, dio al Señor otros dones a nuestros primeros padres, que ellos debían transmitir junto con la gracia santificante a sus descendientes, y eran la integridad o perfecta sujeción de la sensualidad de la razón, la inmortalidad, la inmunidad de todo dolor y miseria, y la ciencia proporcionada a su estado. ¿Cuál fue el pecado de Adán? El pecado de Adán fue pecado de soberbia y grave desobediencia. ¿Cuál fue el castigo de Adán y Eva? Adán y Eva perdieron la gracia de Dios y el derecho al cielo. Fueron lanzados del paraíso terrenal, sujetos a muchas miserias en el alma y en el cuerpo y condenados a morir. Si
Adán y Eva no hubiesen pecado, ¿hubieran estado exentos de la muerte? Sí, Adán y Eva no hubiesen pecado, tras una feliz estancia en este mundo, hubieran sido trasladados por Dios al cielo sin morir para gozar una vida eterna y gloriosa. ¿Eran estos dones debidos al hombre? Estos dones no eran debidos al hombre, sino absolutamente gratuitos y sobrenaturales, y por esto, desobediendo Adán al divino mandamiento, pudo Dios sin injusticia privar de ellos a Adán y a toda su posteridad. ¿En este pecado únicamente propio de Adán? ¿Es este pecado únicamente propio de Adán? Este pecado no es propio únicamente de Adán, sino que también es nuestro, aunque de diverso modo. Es propio de Adán porque él lo cometió con un acto de su voluntad y por esto en él fue personal. Es propio nuestro porque, habiendo pecado Adán en calidad de cabeza y fuente de todo el linaje humano, viene transfundiéndose por natural generación a todos sus descendientes y por esto es para nosotros pecado original. ¿Cómo es posible que el pecado original se transfunda a todos los hombres? El pecado original se transfunde a todos los hombres porque, habiendo conferido Dios al género humano en Adán la gracia santificante y los otros dones sobrenaturales, a condición de que Adán no desobedeciese, habiendo éste desobedecido en su calidad de cabeza y padre de humano linaje, tornó la naturaleza humana rebelde a Dios. Por esta causa, la naturaleza humana se transfunde a todos los hombres descendientes de Adán en estado de rebelión a Dios, privada de la gracia divina de los otros dones. Recordamos el Génesis cuando Dios le dijo a Adán: de todos los árboles puedes comer, pero no comáis del árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal, porque del día de que comas de ese árbol, de seguro morirás. Y Adán desobedeció a ese mandato divino. ¿Qué daños nos ha causado el pecado original? Los daños que nos ha causado el pecado original son la privación de la gracia, la pérdida de la bienaventuranza, la ignorancia, la inclinación al mal, todas las miserias de esta vida y, en fin, la muerte. 66. ¿Contraen todos los hombres el pecado original? Sí, Señor, todos los hombres contraen el pecado original, excepto la Santísima Virgen, que fue preservada por Dios del singular privilegio en previsión de los méritos de Jesucristo nuestro Salvador. Este privilegio se llama la Inmaculada Concepción de María Santísima. Es decir, que de todos los hombres que nacen, la única que después del pecado, obviamente, la única que nació sin pecado original fue María, pero no por causa de ella, sino para preservar a Jesucristo, nuestro Salvador, que iba a nacer por la Santísima Virgen. ¿Podrían salvarse los hombres después del pecado de Adán? Después del pecado de Adán, los hombres no podían salvarse a no usar Dios la misericordia con ellos. ¿Cuál fue la misericordia que usó Dios con el linaje humano? La misericordia que usó Dios con el linaje humano fue prometer, desde luego, a Adán, el Redentor divino o Mesías, y enviarlo después a su tiempo para librar a los hombres de la esclavitud del demonio y del pecado. ¿Quién es el Mesías prometido? El Mesías prometido es Jesucristo, como nos enseña el segundo artículo del credo. Segundo artículo del credo, numeral 70, que nos enseña el segundo artículo: creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. El segundo artículo del credo nos enseña que el Hijo de Dios es la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Dios eterno, omnipotente, creador y Señor, como el Padre, que se hizo hombre para salvarnos, y que el Hijo de Dios hecho hombre se llama Jesucristo. ¿Por qué la segunda persona se llama Hijo? La segunda persona se llama Hijo porque es engendrada del Padre por vía del entendimiento desde toda la eternidad, y por esto se llama también Verbo eterno del Padre. Es decir, cuando el Padre, Dios, se conoce, de ese conocimiento nace el Hijo, se engendra al Hijo. Siendo también nosotros hijos de Dios, ¿por qué Jesucristo se llama Hijo único de Dios Padre? Jesucristo se llama Hijo único de Dios Padre porque solo es
porque solo Él es el Hijo suyo por naturaleza y nosotros somos hijos por creación y adopción. Es decir que el Hijo tiene la misma sustancia del Padre. En cambio nosotros, que somos creados, criatura, nosotros somos hijos, pero hijos adoptivos, no hijos en esencia como lo es el Hijo. ¿Por qué Jesucristo se llama nuestro Señor? Jesucristo se llama nuestro Señor porque además de habernos creado junto con el Padre y el Espíritu Santo en cuanto es Dios, nos ha redimido también en cuanto Dios y hombre. ¿Por qué el Hijo de Dios hecho hombre se llama Jesús? El Hijo de Dios hecho hombre se le llama Jesús, que quiere decir Salvador, porque nos ha salvado de la muerte eterna merecida por nuestros pecados. ¿Quién dio el nombre de Jesús al Hijo de Dios hecho hombre? El nombre de Jesús lo dio al Hijo de Dios hecho hombre el mismo eterno Padre por medio del arcángel San Gabriel cuando éste anunció a la Virgen el misterio de la encarnación. ¿Por qué el Hijo de Dios hecho hombre se llama también Cristo? El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios hecho hombre se llama también Cristo porque quiere decir ungido y consagrado, porque antiguamente se ungían a los reyes, sacerdotes y profetas, y Jesucristo es Rey de Reyes, sumo sacerdote y sumo profeta. Entonces se le llama Cristo o ungido porque es el ungido de Dios Padre. ¿Fue Jesucristo verdaderamente ungido y consagrado con unción corporal? La unción de Jesucristo no fue corporal como la de los antiguos reyes, sacerdotes y profetas, sino toda espiritual y divina, porque la plenitud de la divinidad habita en él sustancialmente. Podemos ver en el bautismo de Jesús, cuando baja el Espíritu Santo en forma corporal, ahí vemos cómo fue ungido Jesús de manera espiritual. ¿Tuvieron los hombres algún conocimiento de Jesucristo antes de su venida? Sí, Señor, los hombres tuvieron conocimiento de Jesucristo antes de su venida por la promesa del Mesías que hizo Dios a nuestros primeros padres, Adán y Eva, y renovó a los santos patriarcas, y por las profecías y muchas figuras que le señalaban. Esto todo lo vemos en el Antiguo Testamento. ¿Por qué sabemos que Jesucristo es verdaderamente el Mesías y Redentor prometido? Sabemos que Jesucristo es verdaderamente el Mesías y Redentor prometido por haberse cumplido en él, primero, todo lo que anunciaban las profecías, segundo, todo lo que representaban las figuras del Antiguo Testamento. ¿Qué predecían las profecías acerca del Redentor? Las profecías predecían la tribu y familia de la cual había de nacer el Redentor, el lugar y tiempo de su nacimiento, sus milagros y las más pequeñas circunstancias de su pasión y muerte, su resurrección y ascensión a los cielos, su reino espiritual, universal y perpetuo, que es la Santa Iglesia Católica. ¿Cuáles son las principales figuras del Redentor en el Antiguo Testamento? Las principales figuras del Redentor en el Antiguo Testamento son el inocente Abel, el sumo sacerdote Melquisedec, el sacrificio de Isaac, José vendido por sus hermanos, el profeta Jonás, el Cordero Pascual y la serpiente de bronce levantada por Moisés en el desierto. 82. ¿Cómo sabemos que Jesucristo es verdadero Dios? Sabemos que Jesucristo es verdadero Dios primero por el testimonio del Padre cuando dijo: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo todas mis complacencias, oídle. Segundo, por la atestación del mismo Jesucristo confirmada con los milagros más estupendos. Y tercero, por la doctrina de los apóstoles. Cuarto, por la tradición constante de la Iglesia Católica. Y, último artículo que vamos a ver hoy, ¿cuáles son los principales milagros obrados por Jesucristo? Los principales milagros obrados por Jesucristo son, además de la resurrección, el haber dado salud a los enfermos, la vista a los ciegos, el oído a los sordos y vida a los muertos. Ave María Purísima, sin pecado concebida.